Arrancamos el consultorio de bolsa, estamos en Mercado Abierto, en Capital Radio, tarde de jueves, ahora mismo, pues comenzamos este espacio en el que ustedes son los protagonistas, en el que resolvemos dudas, cuestiones que nos plantean con sus inversiones, con las compañías que tengan en cartera, con aquellos otros nombres que tengan ahí un poco en el radar para tomar posiciones. Nos acompaña esta tarde de jueves Carlos Doblado, analista de Black Bear Broker. ¿Qué tal, Carlos? Muy buenas tardes, bienvenido. Hola, Rocío, buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy ¿De vuelta bien. ya? Sí, bueno, no me he ido nunca. Bueno, quiero decir, de cuerpo presente ya. De cuerpo presente, efectivamente. Muy bien, me alegro. Es una jornada última del mes Ujú. y última del semestre. Ya sé que para quien mira el mercado pensando en el largo plazo, pues estas cosas no son demasiado relevantes, pero nosotros los periodistas somos muy de titulares y de buscar balances, el del semestre bastante negativo, sobre todo para la renta fija, pero también para la renta variable, muchos sustos para muchos inversores, ¿no? Con determinadas compañías principalmente. Sí, es un año muy duro. De hecho, creo que es el semestre, si no el segundo o el tercero más duro de la historia. O sea, realmente es un semestre muy duro. ¿Tendrá continuidad o no? Ya lo veremos. Desde luego es un cierre mensual muy abajo y esto técnicamente tiene importancia. Lo hablábamos la semana pasada en el programa, ¿no? Ya hemos rebasado zonas como el 382 en el caso del S&P 500, hemos rebasado zonas como el 0,618 en el caso, perdón, el 0,50 en el caso del Nasdaq. Poner ya la vista en niveles más bajos a medio plazo no es algo absurdo ni que no toque considerar en este momento. No creo que vaya a pasar ya. La semana pasada te comentaba que no recuerdo si las habíamos visto ya, creo que sí. Habíamos visto estas islas potencialmente alcistas. Sí, ya lo habíamos visto porque esta fue la sesión del viernes, estábamos el jueves. Y te comentaba que esta isla en principio era una buena noticia a corto plazo. Es decir, que lo que teníamos que ver es un rebote que se produjo. Luego hemos visto una corrección. Esta mañana, como puedes ver, nos ha llevado pues a cubrir ese gap, no a cerrarlo. Es decir, hemos bajado el primer soporte, pero desde luego es un rebote muy corto y que se hace complejo. Y si hace unos días pues, comentaba que esperaba un rebote quizá hacia estos máximos previos, pues ahora también, pero con menos fe en que pueda ser la plataforma desde la que estructurar un proceso de vuelta rápido. Es decir, aquí en el mejor de los casos nos moveríamos hasta esta zona, probablemente después recaeríamos y en el mejor de los casos el mercado estructuraría un cabeza y hombros tras una recaída. Es decir, nos queda sufrimiento y luego ya veremos. ¿Seguir cayendo sin mayor rebote? Pues opino, como opinaba la semana pasada, que es complicado incluso dentro de un mercado bajista que tenga que perdurar, porque tenemos soportes importantes. ¿Podemos hacer nuevos mínimos? Bueno, podríamos hacer nuevos mínimos, igual que los hicimos hace unas semanas, contra lo que parecía más lógico, tanto en términos de sentimiento como en términos de patrón. Es decir, aquí tenemos una formación de tipo doble suelo muy clara que hemos visto claramente confirmada al menos en el corto plazo y que incluso ha sido rota por abajo. Entonces, todo esto lo que nos habla es de un corto plazo más alcista que bajista, en mi opinión, pero también estamos viendo muy confuso, muy difícil, con recaída profunda. Hoy los futuros americanos estaban bajando casi, si no recuerdo mal, el Nasdaq casi un 3% en el primer momento, ahora está pues mejor, ¿no? La situación ha mejorado en los últimos minutos, en las últimas horas, pero volver hasta aquí, es decir, volver a cubrir esta zona, pues te habla de un mercado, sí, en rebote. Este fin de semana hablaba en mi tribuna, lo titulaba El rebote del gato muerto, me lo preguntaba porque no lo sé. Es decir, no lo sé. No creo que los analistas técnicos puedan saberlo. Creo que no lo puede saber nadie, pero sobre todo los analistas técnicos creo que no pueden saberlo. Creo que nosotros vamos fase por fase. Yo te comentaba a finales del año pasado en esa super resistencia histórica que esperaba una corrección y una corrección importante, como incluso volviéndote loco lo vendes todo y ya veremos qué pasa. Y esa corrección ya la tenemos. Y ahora tengo que evaluar la corrección para ver si eso acaba siendo más. Honestamente, en 2008 tampoco esperaba que tuviéramos una caída del 50%. Simplemente esperaba una corrección. Esa corrección fue rápida, fue fácil de manejar y no me hice demasiado daño, pero podría haberme hecho perfectamente. Este año me pasa un poco lo mismo. No me estoy haciendo demasiado daño, me siento satisfecho, es decir, pierdo muchísimo menos que el mercado. Pero ya tengo que empezar a pensar en si de verdad esto es algo más que una corrección. Ya te lo comentaba la semana pasada y todo lo que yo diría es que en ese sentido no ha cambiado nada. Hoy hemos visto una sesión
muy complicada también en Europa. Hemos visto al DAX marcar nuevos mínimos en el proceso de los últimos meses, acercarse a los mínimos previos. Es verdad que los mínimos del DAX, por ejemplo, aquí vemos que el futuro del DAX no han estado confirmados en ningún momento por los futuros del Eurostoxx 50. Este tipo de falta de confirmación, pues bueno, ya es propia de un mercado que puede agotarse en el muy corto plazo. Pero de la misma manera la recuperación ha sido muy frustrante. Aquí tenemos un pequeño doble suelo, el mercado se va hasta hasta el filtro de lo que sería su primera zona de resistencias, porque aquí podemos ver un importante gap, y este gap frena los precios. Vela de vuelta y pum, vuelta a los mínimos. ¿Podemos construir algo más amplio? Podemos construir algo más amplio. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Pues cruzar los dedos y no ver aquí arriba. ¿Rompemos el 3.600? Pues nos podremos ir a la zona de los 3.800, que es más o menos lo que cabría haber pensado la semana pasada. Es decir, que esta corrección no cambiaría nada, pero sí te manda dos mensajes. Una, cierre mensual muy abajo. Es decir, con el rebote de la semana pasada, el mes mejoraba y cabía la posibilidad y quiero ver el cierre de Wall Street, ¿no? Pero ahora mismo, si nos fijamos en la vela mensual, podemos ver que el S&P 500 está cerrando por debajo de la vela previa, que es una vela llamativa, de vuelta, de intento de reacción, y de nuevo, pam, para abajo. Es un poco lo mismo que esto. Intento de reacción, pum, para abajo. Entonces, esta no es ni mucho menos la forma de configurar una estructura a 6 meses que digas, oye, qué alegría. Pues no. No, porque no puede ser de esta manera. Si en enero hablábamos de este patrón de aquí como patrón envolvente en gráfico mensual, si cogiéramos los 6 meses anteriores y ahora los 6 meses de caída, tendríamos una envolvente semestral. Es decir, por el mismo argumento que ahí te das cuenta que tienes un techo, sí, que vas a tener que bajar más, pues ahora te das cuenta que tienes un techo a 6 meses, no un mes, a 6 meses. En un gráfico semestral veríamos un patrón envolvente. Con lo cual esto sigue ampliando los argumentos de los bajistas a medio plazo y hace razonable el considerar que las recuperaciones, que en mi opinión van a suceder, es decir, es muy probable que el mercado pueda subir un 10% desde aquí, pero que ese 10% me parece cada vez más difícil que sea el principio de un suelo. Más bien me parece una etapa de rebote dentro de algo que nos va a costar mucho más tiempo. Bien porque necesitaremos muchos meses de lateralidad. Podría ser el mejor de los escenarios. Si no, pues veremos rebotes, recaídas, otra vez rebotes a lo mejor y recaídas, y estaremos en un entorno complicado. No sé qué dimensión puede tener. La semana pasada te hablaba de que, honestamente, ya hay que mirar a las zonas de altos pre-COVID, en los altos pre-COVID un poquito por debajo, que son estos mínimos que justo tenemos aquí, ¿no? La primera zona de mínimo creciente dentro del proceso alcista. Por ese nivel está una devolución del 0,618, es decir, de 2/3 del alza previa, que es un soporte natural, y está también la devolución del 382 de todo el proceso desde el 2009. Es decir, es una zona de muy, muy fuerte soporte. Y tal y como se están poniendo las cosas, con el mensaje que va mandando el mercado en su trabajo de los últimos meses, pues si a principios del año no me parecía necesario pensar en esas zonas, que pueden ser vistas como una corrección extrema, y como te digo, no lo sé, solo sé que vamos a corregir, veremos en tiempo, profundidad, pero sé que esto va a pasar. Ahora, con más información, puedo decir, pues oye, que está feo. Es decir, que el mensaje es que los rebotes probablemente no van a ser suficientes para que los mercados vuelvan a los máximos, no sé si el año que viene, pero cuanto más tardemos digamos, cuando menos seamos capaces de rebotar, más profundo será el mercado, porque el mensaje es de mayor debilidad, ¿no? Y creo que eso hay que retenerlo a la hora de considerar si estas posiciones que puedes tomar aquí para rebote merece la pena mantenerlas, o si hay que aprovechar el rebote para cerrar posiciones e intentar, al menos en parte, porque yo no soy partidario de cerrar completamente, eso ya te lo dije, yo no lo he hecho, no lo hice por el mismo motivo por el que no lo haría hoy, que es algo que no existía, por decirlo de alguna manera, durante todo ese proceso alcista, y de ahí mi cambio de idea, ¿no? A posteriori, o sea, hay un porqué. No se trata de, bueno, pues ahora como que no, es que cuando el mercado llega a sus máximos, la inflación está empezando a aparecer. Y creo que es un argumento que importa. Es decir, si quieres cubrir la inflación, tú tienes que tener activos. Activos que sufran, pero tienes que tenerlos, porque es más fácil salir que volver a entrar. El market timing no es tan sencillo como se lo pintan los analistas técnicos que viven de, bueno, pues eso, de dar charlas y de vender la moto, de que esto es muy fácil. Pues no lo es. Es bastante difícil gestionar dinero con análisis técnico y de cualquier otra manera. Y por eso tienes que tener activos en la bolsa y fuera de la bolsa que te garanticen que al menos una parte de esa inflación
teniendo paciencia la vas a capturar. Evidentemente eso pasa muchas veces porque parte de esos activos van a sufrir. Y los activos cotizados son los que sufren de una forma más clara, porque es donde, de alguna manera, pues la emotividad y la impronta del minorista se ve más claramente reflejada, es decir, del inversor no profesional. Incluso aunque los fondos de inversión sean cosas gestionadas por profesionales, fondos de gestión activa, por ejemplo, eso no significa que hagan lo que quieran, porque en un momento determinado pueden tener reembolsos y se ven obligados a vender aunque no quieran. Con lo cual, ese dinero, aunque está gestionado por un profesional, cuando entra y sale del mercado, entra y sale del mercado por las emociones de Carlos, de María, de Juan, de Pepe, del cerebro de mono, del que me gusta hablar muchas veces, ¿no? Está aquí, está nuestro cableado y es muy difícil de combatirlo. Y para combatirlo, diversificación e liquidez. Productos y líquidos, creo que más que nunca. Y es difícil en este momento decir, tengo que invertir y tengo que invertir sin tocarlo. Pues mira, te diría que si no lo has hecho hasta ahora, un fondo de infraestructuras, un fondo de venture capital, un fondo, es decir, cómprate un... Yo no me compraría una casa porque yo colaboro muy estrechamente con un fondo inmobiliario que hace un montón de cosas y que este año está haciendo el 1% mensual. Y lleva haciéndolo desde el 2016, sin ni un mes de error. O sea, jamás, nunca ha perdido un solo mes dinero, porque se dedica a las rentas, no se dedica al precio de los inmuebles. Entonces, ese fondo no es ilíquido, pero si lo fuera, y en cierto modo lo es, porque, por ejemplo, tienes que estar 6 meses para tener una ventana de liquidez, si no sales tendrás que esperar 6 meses más. Eso es necesario. La gente ahora mismo, con toda esta presión, tiene que dejar de tomar decisiones, más que nunca. Tienen que tomarse más racionalmente. Y nos cuesta mucho tomar decisiones racionales, a todos. A mí el primero. Al final, ninguna de ellas es plenamente racional. En gran parte siempre es emocional, porque sin emociones seguramente nuestra razón tomaría decisiones también absurdas. Pero en este contexto desconfío mucho de la capacidad de la gente para manejarse bien en todos los mercados. Es que les aconsejaría que una parte, no que la deleguen a un profesional que se mueva a los mercados, sino que busquen productos descorrelacionados durante 1 año, 2 años, en parte de lo que están haciendo en la bolsa los últimos años y los pongan fuera de su alcance. No en un depósito, no me refiero a eso. No, en activos que cubran la inflación fuera de su alcance, para no tener capacidad de tocar, porque tú eres tu peor enemigo, siempre, y ahora mucho más que nunca. Bueno, vamos a ir con dudas de oyentes. Vamos a ver qué cuestiones nos plantean esta tarde. Aprovecho para recordar el teléfono al que pueden llamarnos, que es el 91 283 33 33. El correo ya lo saben, oyentes@capitalradio.es. A través de WhatsApp nos pueden dejar notas de audio en el 687 050 600. 687 050 600. Vamos primero con un correo esta tarde y con un correo de Carlos de Madrid que nos pregunta por Grifols, protagonista sin duda de las 2 últimas jornadas. Dice, compré ayer acciones de Grifols a 17,08. Tengo dudas sobre si vender ya, por si lo de hoy ha sido un simple rebote de corto plazo o las mantengo. ¿Qué me dirían? Bueno, no puedo cambiar demasiado mi argumentario de los últimos tiempos en Grifos. Si recuerdas, te he dicho una vez, si baja la zona del 18, yo compraría. Y me parece que esencialmente está igual. Es decir, el patrón correctivo, por muy violento que sea, parece una bandera de continuidad, un tanto compleja. Entre ayer y hoy hemos dejado lo que llamamos una envolvente alcista, es decir, esto es una pauta compradora que nos permitiría gestionar la posición con un stop agresivo bajo este nivel. Ya no tenemos que ir abajo del todo. Ahora podríamos trabajar, al menos parte de la posición, muy agresivamente bajo el 16,80. Yo no cerraría toda la posición mientras no se pierdan los mínimos. Como he comentado en tu programa en semanas anteriores, un análisis del Big Picture nos viene muy bien para entender que toda esta corrección de Grifols se corresponde con una devolución del 61,8, 2/3 partes más o menos de la alza previa. Que eso es una zona de soporte natural muy potente por análisis técnico y aunque pueda resultar incómodo, forma parte de largo plazo. Luego tendríamos este soporte descendente también por aquí. Es decir, buen nivel para intentar un patrón de vuelta. Evidentemente seguimos dentro de un canal bajista y todo lo que tú quieras, pero si tengo que esperar a que rompamos el canal, pues como siempre, hay que pasar de 14 a 21 y entonces pues tómate un stop bajo 14. Personalmente creo que eso hace muy difícil la gestión del dinero y que si quieres ser activo en bolsa, pues hay que ir un poquito más rápido.
A mí me parece que es más un comprar que un vender. Él compró ayer, le felicito, quizá era por técnico más complicado hacerlo, porque ayer no teníamos un stop a corto plazo. O sea, ayer simplemente tenemos la base de un canal bajista, la media de 200 sesiones. Bueno, a ver qué pasa en este soporte. Puedes salir a comprar en el soporte, perfecto. Pero el stop está aquí, abajo del todo en 14. No, pero la media de 200 sesiones, la base del canal, ¿no? Esos son argumentos potencialmente alcistas, pero no son, ni mucho menos, elementos de stop. No lo son. Para tener un elemento de stop, necesitas un punto de inflexión. Sin un movimiento de los precios contra la zona sobre la que teóricamente el activo puede moverse en la dirección contraria a la que lleva, no tienes un stop como tal. Porque yo no compraría esta corrección si previamente no tuviera un cabeza y hombros. No la compraría. O sea, en un mercado bajista, sin un proceso de vuelta como este, yo no compro esta corrección. Pero, en este caso, con una corrección tan profunda de fondo, en ese 2/3 de la alza previa, con un cabeza y hombros, bueno, pues ahí sí me plantearía buscar la zona de compra, pero evidentemente necesito un precio que me diga, ahora puedes tomar un stop agresivo bajo 16,80. ¿Ha habido que esperar más? Por supuesto, era mejor comprar ayer, está clarísimo. Yo creo que he hecho lo más difícil. Entonces, personalmente, yo no vendería. Yo intentaría buscar un movimiento hacia la zona de 20, 20-21, que creo que es algo que honestamente debería producirse, buscar este techo de canal bajista, vamos a poner más 20 que 21, y entonces si está nervioso con el corto plazo salir, pero es que si no, de verdad, no vamos a ninguna parte, porque ayer cuando toma su posición en 17, su stop está mucho más abajo. Su stop de verdad, utilizando análisis técnico, es decir, no simplemente... Me gusta hablar siempre y decirte, una cosa es el análisis y otra cosa es tradear, ¿no? Es decir, es tomar posiciones, cerrar posiciones. Es decir, tú puedes analizar, pero hasta que no tienes un argumento en favor de tu análisis, es decir, hasta que tu hipótesis no se convierte en una tesis o en una especie de tesis que tienes que refutar, y por eso pondrás un stop bajo ese nivel, porque refutas la tesis que tienes, no puedes hacer nada. O no puedes hacer nada con un riesgo conocido. Era un riesgo bastante desconocido, salvo que aceptes el stop bajo 14. Entonces, si aceptas el stop bajo 14 y has comprado un 17 y se ha ido 18, ¿qué clase de operación es esa? ¿Ganas €1, pero estabas dispuesto a perder 3? Bueno, si eres una persona que acierta el 90% de las veces, pues fantástico, pero bueno, me gustaría contratarte. Si no tienes ese ratio de aciertos, que yo no conozco ningún ser humano que los tenga, y que haya sobrevivido al mismo, pues entonces las ecuaciones de riesgo-beneficio lo compensan. Y ojo con esto que digo, no conozco ninguno que haya sobrevivido al mismo, porque sí conozco mucha gente que ha estado haciendo un 90% durante mucho, mucho tiempo. ¿Por qué? Porque no asumía pérdidas. Entonces el valor se recuperaba y acababa ganando poco, pero ganaba. Yo nunca me equivoco, ¿no? Pero con una que te equivocaste, listo. Vamos a saludar a Luis de Madrid, que nos ha llamado Luis al 91-283-3333. Hola Luis, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Rocío. Vamos a ver, quería preguntarle al señor Doblado para entrar, y estoy dudando en una de estas 4 acciones, si él ve que alguna está en el momento y a qué precio. Sí. Yo había pensado en ACS, Inditex, Iberdrola o Solaria. A ver qué piensa él, si es momento de alguna de ellas en entrar o ninguna, y si hay alguna, pues en qué precio. Y nada, daros la enhorabuena por el programa y buenas tardes. Muy bien, gracias. Muy buenas tardes y gracias por escucharnos, Luis. Gracias. Hasta luego, buenas tardes. Tiene 4 valores en mente. Uno de ellos es Iberdrola, que por cierto señala que se compromete a mantener su inversión, la que tenía planeada de 3.000 millones de libras, más de 3.400 millones de euros en Reino Unido, pese a ese nuevo marco regulatorio para los operadores de redes que se ha propuesto en este país. Esto va a suponer una limitación para los beneficios de la compañía. Dice en todo caso que sigue adelante con esa inversión. Son varios los valores que nos ha puesto sobre la mesa. Iberdrola, Solaria, Inditex y ACS para comprar. Pensando en todos para comprar. No sé si le gusta alguno, si le convence ahora alguno. ¿Qué le podemos decir, Carlos? La cuestión es comprar para qué, ¿no? Si es comprar para rebote, quizá alguno puede tener un cierto sentido. Insisto en que comprar para buscar tendencias no lo veo ahora mismo. En este tipo de títulos al menos no lo veo. Un Grifols podría ser otra cosa, pero porque han corregido tanto que quizás sí por ahí me animo más. Y me animo no porque hayan caído mucho, sino porque tienen tendencias muy sólidas previas que han corregido.
fuertemente. No porque hayan caído mucho, es decir, no me atrevería en, no sé, en SACIR, por decirte algo, ¿no? Sí. Es una historia diferente. Entonces, bueno, Iberdrola, pues Iberdrola ha tenido un buen movimiento al alza, por ejemplo. Podríamos decir, oye, ¿es el momento de comprar? Pues mira, esto es un patrón envolvente, eso es teóricamente comprador, pero la corrección previa parece tener 5 subondas, lo cual podría ser visto como impulsividad, aunque no habría que utilizar demasiado la teoría de onda o nada, porque los propios Frost y Precht recomiendan no utilizar la teoría de onda para valores y ceñirse a grandes referencias, índices, pares de divisas, etcétera, etcétera. Si te fijas, el sector hoy ha vuelto prácticamente al mismo previo, es decir, todo este movimiento de Iberdrola desde el 9,3 hasta 9,9, que es dinero, el sector lo ha perdido. De hecho, hoy incluso ha cerrado por debajo del mínimo previo. Podemos verlo si cambiamos los gráficos, veremos que el sector ha cerrado por debajo y Iberdrola está bastante arriba. Esto es una anomalía porque podemos ver que correlación hay en el proceso de fondo. Puede haber movimientos en los cuales el valor escape y se mueva un poco su aire, pero en general no podemos negar que existe una correlación muy alta como no podía ser de otra manera, de forma natural. Hay excepciones, pero no es el caso. Además, esta corrección se da en esta muy fuerte resistencia sectorial. Esto es un problema y los soportes no están alcanzados, con lo cual, honestamente, Iberdrola pues no sería una opción para mí, ni siquiera para rebote, salvo que los precios hubieran caído más, se hubieran acercado con el sector a, pues no sé, a la base de esta vela envolvente y yo quisiera tomar una posición poniendo un stop bajo la patrón envolvente, que es un patrón que de cada 2 en una tendencia bajista me van a saltar, de cada 3 me van a saltar 2. Pero bueno, en este entorno, a lo mejor esperando un rebote como esperamos, etcétera, etcétera, pues oye, lo puedo intentar. No iría por aquí. ACS. Pues ACS es una historia un poquito diferente porque está sobre una zona de soporte importante, a diferencia de lo que pasa con Iberdrola. Podemos ver que no es el caso, ¿no? Tendríamos que estar en la zona de 8,50. No estamos ahí. Entonces, bueno, este es un importante soporte. ¿Está mostrando fuerza en el soporte? Pues no, la verdad. Aquí hay una buena zona, está la media de 200 sesiones. Está este soporte horizontal, está este soporte descendente, es decir, un rebote, sí, hacia la zona 25, podría ser. Más allá, me cuesta y el patrón no es concluyente, es decir, la vela de hoy tampoco es que invite a comprar, ¿eh? Solamente podemos ver un buen soporte. Solaria, sí, teniendo como tiene una buena estructura de fondo, tanto en proceso de largo plazo como en proceso de medio plazo, porque cuando supera la zona de los 17,85 revierte, en teoría, pues la corrección previa, pues bueno, me genera dudas porque no ha bajado a esta parte, digamos, de soporte más confortable de la zona de los 19. Es verdad que aquí también tiene otro nivel, en la zona 19,50, en vez de en el 18, donde está media 200 sesiones, donde está soporte horizontal, que es un importante soporte. De hecho, perderlo podría sugerir un doble top. Pero un doble top después de un rally como este es bastante normal y no por eso creo que habríamos visto al final de la ruptura. Me lo plantearía en zona 17,85 si llegamos. Nos queda Inditex, si le parece, la anotamos en debes y en Muy la bien. segunda parte del consultorio la analizamos. Enseguida retomamos Mercado Abierto, consultorio de bolsa con Carlos Doblado aquí en Capital Radio. Hasta ahora mismo.